final. Palabras a cargo del magistrado Luis Manuel Marcano, miembro del legítimo Tribunal Supremo de Justicia en el exilio. La dictadura de Nicolás Maduro, pretende conculcar el derecho de los venezolanos consagrado en el artículo 65 de la Constitución, que es el derecho al voto. Cuando se abrió aquella ventana democrática en el año 2015 y fue realizado el mandato del 16 de octubre, de julio, los venezolanos decidieron escoger un nuevo Tribunal Supremo que garantizara la independencia judicial, que es el fundamento y la base de todo sistema democrático. Hoy, los magistrados del Tribunal Supremo, luego de haber sido perseguidos, encarcelados y desterrados solo por haber jurado sobre la Constitución que ellos mismos promulgaron en el año 2000, hoy nos encontramos en todos los lugares del mundo en donde pasamos nuestro exilio para acompañar no a un partido político, para acompañar una causa de la ciudadanía en el libre derecho del ejercicio del voto. Y hago un llamado para que dejen de llamar a lo que hay en Venezuela Tribunal Supremo de Justicia. Es el tribunal de Maduro, es el tribunal de la maldad, porque el Tribunal Supremo de Justicia de los venezolanos se encuentra de pie en España, en Estados Unidos, en Colombia, en Santiago de Chile, acompañando, como dije, no a un partido político, acompañando a una sociedad que quiere luchar hasta las últimas por su derecho de existir en libertad. Venezolanos, gracias por acompañar a este tribunal en donde me siento orgulloso de estar acompañado por dos de sus distinguidas y valientes mujeres, como es el gentilicio de la mujer venezolana. Gracias por acompañarnos y cumplamos con ese deber cuando se abra la causa de la libertad y los venezolanos podamos realmente elegir a quien dirija nuestras vidas, porque tenemos que salvar nuestro derecho de ser libres. Muchas gracias. Alerta a la comunidad internacional. Múltiples organizaciones de venezolanos y aliados en el mundo, incluyendo partidos políticos, asociaciones civiles y organizaciones, convocadas por el Comando de Campaña con Venezuela de la candidata María Corina Machado, alerta a la comunidad internacional sobre las recientes maniobras del régimen de Nicolás Maduro para incumplir el Acuerdo de Barbados, octubre de 2023, bloquear la ruta hacia elecciones libres, desatar una escala represiva de violación de los derechos humanos. Para defender la democracia en Venezuela y en todos nuestros países, en Nicaragua, en Cuba, en México, en Bolivia, en toda América Latina. Por eso estamos aquí. Hoy, 4 de febrero, desde la simbólica Plaza de la Democracia en Lima, las organizaciones de venezolanos en Perú emitimos el siguiente comunicado de alerta a la comunidad internacional por el bloqueo de la vía electoral y la escala de represiva en Venezuela. Múltiples organizaciones de venezolanos y aliados en el mundo, incluyendo partidos políticos, asociaciones civiles y ONG, convocadas por el Comando de Campaña con Venezuela de la candidata María Corina Machado, alertamos a la comunidad internacional sobre las recientes maniobras del régimen de Nicolás Maduro de incumplir el Acuerdo de Barbados firmado en octubre del 2023. Bloquear la ruta hacia las elecciones libres y desatar una escalada represiva violatoria de los derechos humanos. ¿Por qué le dieron esos 5 minutos de fama o 3 minutos de fama al comandante Chávez? ¿Quién autorizó esa cadena prácticamente, internacional incluso? De los gravísimos errores que se cometieron, porque a mí me consta, porque estaba al lado del presidente Pérez en el momento en que el presidente Pérez dijo, grábenlo,
Y una vez que sepamos qué es lo que va a decir en la grabación, se pasa o no se pasa. Y si se pasa una sola vez. Pero la confusión que existía en ese momento era tan grande que al final terminó ocurriendo una cosa curiosa. El Ministerio de Información, lo que pasaba era el discurso que había pronunciado el doctor Caldera en el Congreso, en el Senado, que muchos entendían que había sido una especie de aval moral al golpe, y el discurso del señor Chávez, o sea, los 5 minutos de Chávez. Y en cambio, lo que había dicho Pérez y lo que había dicho yo, porque yo fui el primer político que se presentó en la televisión, porque yo sentía que la obligación mía, Pérez había sacado un poco más del 50%, yo había sacado un poquito más del 40%, entonces yo sentía que mi deber era ir a tratar de impedir que Venezuela cayera en manos de una dictadura militar. Bueno, esa es la versión de Eduardo Fernández. ¿Qué dice Antonio Ledesma al respecto? ¿Alguna vez lo conversó con Carlos Andrés Pérez o no? Sí, como no, muchas veces. Eso está también, aquí hay narrados hechos que nunca se habían contado, yo lo cuento en este libro, pero permíteme hacer un reconocimiento al doctor Eduardo Fernández. En algún momento de la historia se tendrá que reconocer el comportamiento de Eduardo Fernández, cuando, como él muy bien lo acaba de decir, teniendo un capital político muy significativo que lo avalaban como potencial sucesor de Carlos Andrés Pérez para las elecciones subsiguientes, no titubeó a la hora de presentarse en los estudios del canal de Venevisión, a donde fue el presidente Carlos Andrés Pérez cuando logra salir de Miraflores, se les escapa a los golpistas y salva milagrosamente su vida, y de manera astuta, creo que siguiéndola como buen alumno de la escuela de Betancourt, se va a un medio de comunicación para poder hablarle a los militares, a los soldados desde esos estudios. Allí estaba Eduardo Fernández, no vaciló a la hora de poner en riesgo su capital político para defender los valores de la democracia. La historia es que el presidente le da la orden al ministro de Información y Turismo, para ese momento Andrés Eloy Blanco, para que no se transmitan discursos que de una u otra manera generaran polémica. Cuando se estaba dando el debate en el Congreso Nacional, de manera inesperada, el senador vitalicio para ese momento, Rafael Caldera, pide la palabra. Ya se había hecho el debate, ya había un acuerdo por unanimidad de todas las fracciones políticas de respaldar la solicitud que hacía el presidente de la República ante el Parlamento, y de manera sorpresiva el presidente Caldera hace un mensaje que, como lo acaba de decir el doctor Eduardo Fernández, se tenía como un aval moral, o se interpretó como un aval moral a los golpistas. La excusa que dio el ministro de Comunicaciones es que él jamás se ordena transmitir en vivo, porque él suponía que el presidente Caldera iba a hacer un mensaje, un discurso en defensa del gobierno constitucional, en defensa de la democracia venezolana. Luego, cuando posterior, cuando se estaba desarrollando el proceso de que no se había conjurado todavía el golpe militar, el presidente le da la orden al ministro de la Defensa de entonces, al general Ochoa Antich, de que el detenido no declarara en vivo a los medios de comunicación, y que lo hiciera sin la casaca y sin portar el arma reglamentaria. ¿Qué ocurrió? El general Ochoa Antich confiesa que fue él el que toma la decisión de desobedecer la instrucción que le ha dado su comandante en jefe, en este caso el presidente Carlos Andrés Pérez. Él es el que autoriza para que Hugo Chávez declarara en vivo a los medios de comunicación. El pretexto que da, el argumento, la excusa que da el general Ochoa Antich es que le habían dicho que si el detenido, el golpista, no declarara en vivo, mientras llegaba su declaración a los canales, se iban a perder 10, 15 minutos,
que eran cruciales para evitar un baño de sangre, porque lo que se buscaba era que con la detención y las declaraciones de Hugo Chávez se pudieran desarticular los movimientos que todavía sobrevivían en algunas guarniciones militares de Venezuela. Ese fue el argumento que dio, y por eso aparece declarando Hugo Chávez de manera insólita, bien peinadito, con su uniforme, con su boina bien calzada, con el arma reglamentaria. Lo insólito es que cuando el ministro de la Defensa llega al Fuerte Tiuna, que es la sede del Ministerio de la Defensa, pregunta dónde está el detenido, le dicen que el detenido va a ser trasladado a las instalaciones de la Dirección de Inteligencia Militar en la ciudad de Caracas. El ministro supuestamente pide que le traigan al detenido, o sea, Hugo Chávez, y le pregunta delante de los miembros del alto mando militar que se había almorzado. Y de manera magnánima lo invitó a almorzar en ese momento junto con los integrantes del alto mando militar. Estos fueron errores que se cometieron sin duda alguna, porque imagínese usted invitar a almorzar a quien había confesado ser autor de una asonada militarista, frente a los soldados que habían dado la vida, frente a los militares que se habían arriesgado a defender con su vida la democracia venezolana, era como algo totalmente altisonante.
Thank you.